Hola, bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy exploramos la seguridad social en España, un tema, complejo pero fundamental. Sí, Tenemos material muy interesante para entender su evolución histórica y el marco normativo, tanto nacional como internacional que la configura hoy. así es. Vamos a analizar qué es exactamente la seguridad social, esa red de protección que los poderes públicos construyen para amparar a la ciudadanía ante situaciones de necesidad. Y veremos que esta idea no es estática, es el resultado de un largo viaje histórico. Un viaje fascinante, sin duda. Rastrearemos los orígenes desde las primeras formas de ayuda hasta los sistemas actuales y entenderemos qué leyes le dan forma a hoy. La misión es comprender sus raíces y las fuentes jurídicas clave. Exacto. Perfecto, pues empecemos por lo básico. Cuando hablamos de seguridad social, ¿a qué nos referimos exactamente? Pues, en esencia, es la organización por parte del Estado de un sistema basado en la solidaridad social. Su finalidad es proporcionar medios, ya sea dinero o en especie, a las personas para que puedan afrontar situaciones de necesidad individual que la sociedad considera que deben ser cubiertas. Entiendo. ¿Y esas necesidades son siempre las mismas? ¿O cambian? No necesariamente. Bueno, varían con el tiempo y la sociedad, claro. Pero en las sociedades modernas hay un consenso amplio en cubrir contingencias como la incapacidad para trabajar o la pérdida de empleo, ya sea temporal o permanentemente. Esto se vincula directamente con la aspiración de universalidad, un concepto crucial que, veremos más adelante. Ajá. La perspectiva histórica es clave para entender el presente, ¿verdad? Esto no apareció de la noche a la mañana. Correcto. El sistema actual es fruto de una evolución muy ligada a los cambios en el propio papel del Estado. No se trata tanto de una cronología estricta, ¿sabes?, sino de cómo diferentes modelos de Estado han abordado la protección social. Nació muy centrada en la clase trabajadora y ha ido evolucionando hacia esa aspiración de universalidad, o sea, de cubrir a toda la ciudadanía. Ya. Como señalaba algún autor, siempre ha existido esa tensión entre el riesgo y la búsqueda de seguridad. El siglo XIX quizá exaltó más la aventura individual, Mm, mientras que el XX se volcó en construir mecanismos de seguridad colectiva. Vamos a esa primera etapa. vale. Durante el Estado liberal, que se caracterizaba por su abstencionismo, la protección social era fundamentalmente un asunto privado. Aquí encontramos lo que llamamos técnicas elementales o indiferenciadas. Siempre existieron, pero eran, claramente insuficientes para una sociedad industrial. La primera red, supongo, sería la ayuda familiar. Aunque hoy, con estructuras familiares distintas y quizás lazos menos extensos, esta red tiene limitaciones evidentes, ¿no? Totalmente insuficiente hoy día, sí. Luego está la ayuda mutua. Agrupaciones voluntarias, a menudo profesionales. Ah, como los colegios romanos, las guildas. Ese es. O las cofradías de socorro. Sus miembros aportaban un fondo común para ayudarse en caso de necesidad. Filosóficamente, aquí está el germen de la seguridad social. Dispersar el riesgo y la solidaridad dentro de un colectivo. Recuerdo haber leído sobre la Sociedad Mutua de Tejedores del Algodón en Barcelona, de 1840. Es un buen ejemplo de esto. Es un ejemplo paradigmático, sí. Y muestra también las tensiones de la época. Llegó a ser prohibida temporalmente por considerarse subversiva. Vaya. Otra técnica es el ahorro individual. Renunciar a consumir hoy para cubrir una necesidad futura. Algo, digamos, instintivo, pero con un problema claro. Claro, la capacidad de ahorro. Hay una frase muy gráfica que lo resume. Quien podría ahorrar no lo necesita y el que lo necesita no puede ahorrar. Exactamente, Difícil que sirva para grandes contingencias, hombre, o para cubrir toda una jubilación. exacto. Sirve para poco más que pequeñas contingencias. Luego está el seguro privado. Un tercero, el asegurador, ofrece cobertura a cambio de primas, buscando un beneficio. Tiene ventajas técnicas, dispersión del riesgo, cálculo actuarial, pero para la protección social sus inconvenientes son grandes. Es voluntario, es costoso Y sobre todo, y, sobre todo, puede seleccionar riesgos, dejando fuera o encareciendo la póliza a quienes más lo necesitan. justo lo contrario de la lógica pública, sí. Ahí se ve la diferencia fundamental con la seguridad social pública, que no busca lucro y cubre obligatoriamente. Totalmente. Y finalmente, la beneficencia, Ah, sí. pública o privada. Su objetivo era paliar la indigencia, no prevenirla ni atajar sus causas. La pública, además, solía tener un componente de control social. Y requería la famosa prueba de necesidad. Eso es, la humillante prueba de necesidad. No era un derecho, sino una concesión graciable.
Poco digno y, desde luego, insuficiente. Ya. Bueno, pues ante la insuficiencia de estas técnicas y la creciente conflictividad social, el Estado liberal tuvo que empezar a intervenir, aunque tímidamente. Primero, con las técnicas de responsabilidad. En lugar de proteger directamente, el Estado, digamos, pasa la pelota a alguien, obliga a hacerse cargo. Típicamente al empresario en caso de accidentes de trabajo. Exacto. Se pasa de exigir la prueba de culpa del empresario a una responsabilidad más objetiva, basada en el riesgo creado por la actividad industrial. Y de ahí la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 en España. Es importante esa aclaración que hacías antes. No es el inicio de la seguridad social como tal, sino de esta técnica de responsabilidad. Correcto. Es curioso que aún hoy exista un eco en los recargos de prestaciones por incumplimientos en prevención de riesgos. Sí, pervive esa idea. El siguiente paso es el seguro social, ya propio de un Estado más intervencionista, el llamado Estado de fomento. Aquí el Estado sí asume la protección como función propia. Adapta la técnica del seguro, pero con cambios clave. Lo hace obligatorio, lo gestiona públicamente o bajo tutela pública, sin ánimo de lucro. Y con financiación mixta. Eso es, financiación mixta, empresario, trabajador y Estado. El modelo pionero es la Alemania de Bismarck, desde 1883. Se suele decir que Bismarck lo impulsó como vacuna contra el socialismo, ¿no? Para restar apoyos al movimiento obrero. Esa es la interpretación histórica habitual, sí. Sus características definitorias serían función estatal, ámbito inicial limitado a trabajadores, ese carácter profesional, obligatoriedad, gestión pública, financiación tripartita, a menudo con mayor peso patronal, como ahora casi, y muy importante, estaba fragmentado. Muy fragmentado. Un seguro para cada riesgo, vejez, enfermedad, accidente. Por eso se habla de seguros sociales, en plural. Justo. En España, el primer seguro social realmente obligatorio y gestionado por el Estado, a través del Instituto Nacional de Previsión, el INP, que se había creado en 1908. ¿Cuándo llega? Llega en 1919. Antes hubo intentos voluntarios que no funcionaron bien, como el de libertad subsidiada que impulsó Maluquer, al que llamaban el Bismarck español. ¿La cronología española tiene sus peculiaridades? En 1919 nace entonces el retiro obligatorio para la vejez. Cubría rentas bajas a los 65 años. Sí. Y curiosamente, al principio solo cotizaban empresarios y Estado. Los obreros no empezaron a pagar hasta 1941. Efectivamente. Y pagaban 10 céntimos diarios. La famosa perra gorda. Esa es. La anécdota ilustra lo básico que era el sistema inicial. Esa cotización mínima daba derecho a una peseta diaria de pensión. Era muy poco, claro. Ya me imagino. Luego, en 1923, vino el seguro obligatorio de maternidad, impulsado por la OIT. Protegía a trabajadoras, autónomas e incluso cónyuges para la asistencia sanitaria. Y en 1931, durante la Segunda República, un seguro de paro forzoso muy limitado. ¿Dónde encajan en esta historia? Pues mira, no son exactamente un paso evolutivo posterior. Son algo paralelo y complementario que surgió durante el franquismo. Estaban organizadas por sectores, Renfe, banca, tabacalera, para trabajadores con rentas más altas. La idea era complementar las bajas pensiones de los seguros sociales básicos. Ah, entiendo. Su gran innovación, y esto es importante, fue introducir la cotización proporcional al salario, no una cuota fija como antes. Este modelo de proporcionalidad será clave para la futura seguridad social. Pero generaron problemas. Sí, generaron mucha desigualdad entre sectores y problemas de gestión, sí. Todo esto nos lleva, finalmente, al Estado social de derecho. Aquí la protección social ya se concibe como un derecho subjetivo del ciudadano. El modelo fragmentado de seguros sociales se considera insuficiente y surge la seguridad social moderna, como concepto global. ¿Y cuáles son sus rasgos distintivos frente a los seguros sociales de antes? Principalmente dos, que son clave. Universalidad, es decir, proteger a toda la ciudadanía y residentes, no solo a los trabajadores. Ajá. Y uniformidad, tratar de cubrir todos los riesgos, comunes y profesionales, bajo un sistema integrado. Otros rasgos son la gestión pública, la aspiración a la unidad financiera y de gestión, aunque esto siempre es complejo, y una financiación mixta, donde idealmente el Estado debería tener un peso significativo a través de impuestos. ¿Y este salto conceptual cuándo se produce a nivel internacional y cuándo llega realmente a España?
Bueno, el gran impulso internacional viene del Plan Beveridge en Reino Unido, en 1941. En plena guerra mundial, se encarga un informe para reformar los seguros sociales y luchar contra lo que llamaron los 5 gigantes: la necesidad, la enfermedad, la ignorancia, la miseria y la vagancia. Una visión tremendamente ambiciosa para la época. Eso de la protección desde la cuna hasta la tumba. Precisamente, sus ideas clave eran esas: universalidad para todos, unificación en un solo sistema, cobertura integral de riesgos y financiación tripartita, pero con fuerte peso estatal vía impuestos. Esto dio lugar, teóricamente, a 2 grandes modelos: el bismarckiano, más profesional, contributivo, típico de la Europa continental, ¿Y el beveridgiano? y el beveridgiano, más universal, financiado por impuestos, del mundo anglosajón o nórdico. Hoy, la mayoría de sistemas son mixtos, claro. ¿Y en España? ¿Cuándo adoptamos este modelo? Formalmente, la Ley de Bases de 1963, que se aplicó desde 1967, adopta el nombre y la estructura de seguridad social. Pero, y esto lo subrayan las fuentes, es importante: la universalidad real, o sea, proteger a todos por el mero hecho de ser ciudadano, no se alcanzó hasta mucho después. ¿Hasta cuándo? Hasta la Ley de Prestaciones No Contributivas de 1990. Hasta entonces, seguía siendo, en gran medida, un sistema de seguros sociales evolucionado, mejorado, pero sin esa cobertura para todos. Era más bien un cambio de nombre que de filosofía completa al principio. ¿Entendido? Bien. Entendida la evolución, ¿qué normas le dan forma hoy? ¿Cuál es el marco jurídico actual? Pues lo podemos organizar en 3 niveles: las fuentes internacionales, las constitucionales y, por último, la legislación estatal ordinaria. Empezando por las fuentes internacionales, podemos distinguir entre normas de coordinación y normas de convergencia o armonización. ¿La diferencia fundamental entre ambas? Las de coordinación no cambian las leyes de cada país. Lo que hacen es establecer reglas para que los sistemas de distintos países funcionen juntos, sobre todo para la gente que se mueve entre ellos, como los emigrantes. Vale, como para sumar cotizaciones o cobrar una pensión si te mudas. Exacto. En cambio, las de convergencia o armonización sí buscan acercar las leyes nacionales. Establecen estándares mínimos de protección que todos los países deben cumplir. Ayudan a evitar el dumping social, o sea, la competencia basada en rebajar la protección social. Vale. ¿Y ejemplos clave de cada tipo? Pues mira, España tiene muchísimos convenios bilaterales con países de todo el mundo, y también participa en el Convenio Multilateral Iberoamericano. Estos son fundamentalmente de coordinación. A nivel de organismos internacionales, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es clave con su Convenio 102 sobre norma mínima, que es de convergencia. Y el Consejo de Europa tiene un Código Europeo de Seguridad Social, que también fija mínimos, y un Convenio Europeo, que es de coordinación. Y luego está la Unión Europea. Su papel es crucial aquí, ¿no? Sin duda. Aunque históricamente su foco ha sido la coordinación para facilitar la libre circulación de trabajadores. Armonizar, o sea, unificar las leyes, era muy complejo por las grandes diferencias entre los modelos nacionales, el Bismarck y el Beveridge que comentábamos. Pero desde la Carta Social de 1989 y en los tratados actuales, sí que hay un mandato de fomentar un alto nivel de protección social. Sí, el mandato está ahí. Pero en la práctica, la herramienta principal de la UE sigue siendo la coordinación para quienes se mueven dentro de la Unión. Esto está regulado sobre todo por el Reglamento 883/2004. ¿Y qué asegura este reglamento? ¿Cuáles son sus principios? Busca dar seguridad jurídica al trabajador que se mueve. La idea base es que solo se te aplica la ley de un país a la vez, normalmente la del lugar donde trabajas, la lex loci labores. Y para lograrlo, establece principios clave: igualdad de trato, no discriminar por nacionalidad, totalización de periodos, sumar cotizaciones de distintos países para poder acceder a derechos. Importante eso. Muy importante. Luego, la prohibición de acumulación, no cobrar 2 prestaciones iguales por lo mismo, el prorrateo de prestaciones contributivas. Si generas derechos sumando periodos de varios países, cada país te paga una parte proporcional al tiempo que cotizaste allí, no según cuánto cotizaste. Ya.
Y la exportabilidad de prestaciones, que es poder seguir cobrando tus pensiones contributivas aunque te mudes a otro país miembro. Aunque esta exportabilidad tiene excepciones importantes, ¿verdad? No todo se puede exportar. Exacto. Tiene excepciones importantes, sobre todo para las prestaciones no contributivas, las que no dependen de haber cotizado. Esas suelen exigir residir en el país que las paga, para evitar lo que se llama turismo social. Y también para el desempleo, que normalmente solo se puede exportar por un tiempo limitado, unos 3 meses generalmente, mientras buscas trabajo en otro Estado miembro. Entendido. Pasemos ahora al nivel nacional. ¿Qué dice nuestra Constitución española de 1978 sobre la seguridad social? Pues mira, varios artículos la mencionan, pero de forma un poco dispersa y con diferente fuerza jurídica. El artículo central, el más importante, es el 41. A ver si recuerdo. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Así era. Exactamente ese. Establece los principios básicos. Debe ser un régimen público, debe tender a la universalidad para todos los ciudadanos y debe garantizar suficiencia en las prestaciones. Pero, ojo, se considera una norma programática, es decir, es un mandato al legislador, no un derecho que puedas exigir directamente en un juzgado tal cual. Ya. La referencia a poderes públicos se vincula a la competencia exclusiva del Estado, que recoge el artículo 149.1.17, sobre la legislación básica y el régimen económico de la seguridad social. La idea es preservar la unidad del sistema, la famosa unidad de caja. Aquí surge la clásica tensión con las comunidades autónomas, que tienen competencias en asistencia social, según el artículo 148.1.20. ¿Cómo se interpreta esta coexistencia? ¿Dónde acaba una y empieza la otra? Es complejo, sí. El Tribunal Constitucional ha tenido que pronunciarse varias veces. Básicamente, ha permitido que las CSAREAs complementen prestaciones estatales, como las no contributivas. La interpretación que se suele hacer es que la Constitución usa seguridad social en un sentido amplio en el 41 como política social, pero en el 149 se refiere al sistema estatal contributivo, diferenciado de la asistencia social del 148, que sí es competencia autonómica y local, y puede actuar de forma complementaria. Vale. Además del 41, otros artículos tocan temas relacionados: familia, salud, discapacidad, tercera edad, emigrantes. Pero ¿cuál es la crítica principal que se le hace a esta regulación constitucional? Pues fundamentalmente dos cosas. Por un lado, la dispersión de las menciones. No hay un título específico sobre esto. Y por otro lado, y quizás más importante, es que la mayoría de estos artículos, incluido el 41, están ubicados en el capítulo 3 del título 1, como principios rectores de la política social y económica. ¿Y eso significa? Eso significa, según el artículo 53.3 de la Constitución, que no son derechos fundamentales directamente exigibles ante los tribunales por los ciudadanos. Son, sobre todo, mandatos dirigidos al legislador. Informan la legislación, la práctica judicial, pero no puedes ir a un juez y decir, cúmplase el artículo 41. Entiendo. Entonces, ¿podemos decir que la Constitución define un modelo cerrado de seguridad social para España? No, realmente no. No optó por un modelo concreto, ni Bismarck puro ni Beveridge puro, seguramente por los condicionantes políticos y económicos del momento. Lo que sí establece son unas garantías institucionales mínimas. Tiene que ser público, tender a ser universal y ofrecer prestaciones suficientes. Dentro de ese marco, el legislador tiene un margen bastante amplio para configurarlo, adaptarlo y desarrollarlo. Vale, deja la puerta abierta. Y llegamos ya a la legislación del día a día. Las fuentes estatales ordinarias. Aquí la norma clave, la referencia fundamental, es el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el TRLGSS. La versión actual es de 2015, aprobada por un Real Decreto Legislativo. Es una ley muy extensa y, bastante compleja. ¿Y qué regula principalmente? ¿Cómo se estructura? Se estructura en grandes bloques, en títulos. Empieza con normas generales del sistema. Luego tiene el título 2, que es el más grande, sobre el régimen general, el de los trabajadores por cuenta ajena, que es como el modelo base. Después viene un título para la protección por desempleo. Otro para el régimen especial de trabajadores autónomos, el RETA. Otro para la protección por cese de actividad de los autónomos, el llamado paro de los autónomos.
Y finalmente, un título para las prestaciones no contributivas. Y muchísimas disposiciones adicionales, transitorias. Muchísimas, sí, que regulan situaciones específicas, colectivos particulares, etc. Es un texto muy denso. Y junto a esta ley general, ¿qué más es importante en el día a día? Pues son fundamentales los reglamentos que la desarrollan, por ejemplo, el reglamento de inscripción, afiliación, altas y bajas o el reglamento general de cotización y liquidación. Y, por supuesto, cada año las leyes de presupuestos generales del Estado y las órdenes ministeriales de cotización son clave porque actualizan las cuantías de las prestaciones, las bases de cotización, los tipos. O sea que es un marco normativo muy detallado y que cambia constantemente. En constante actualización, sí. Vaya viaje hemos hecho, desde la ayuda mutua de los gremios y aquella perra gorda como símbolo de unos inicios muy básicos, Ujú. pasando por las visiones de Bismarck y Beveridge, hasta la complejidad de los reglamentos europeos y el análisis del artículo 41 de nuestra Constitución. Queda claro cómo la idea de protección colectiva se ha ido construyendo y regulando a lo largo del tiempo. Efectivamente. Hemos trazado esa transición desde la responsabilidad individual o familiar hacia un sistema público con vocación universal. Un sistema modelado por la historia, por las normas internacionales que coordinan y fijan mínimos y por un marco constitucional que da las directrices generales, pero permite la adaptación. Un sistema vivo en constante debate sobre su presente y sobre todo sobre su futuro. Aquí es donde se pone realmente interesante pensar en los retos que enfrenta. Sin duda. Y quizás una reflexión final para quien nos escucha. Ante los enormes cambios que estamos viviendo en el mundo del trabajo, nuevas formas de empleo, plataformas digitales, carreras mucho más discontinuas, la automatización y el gran desafío demográfico del envejecimiento de la población, ¿cómo pueden estos sistemas, que fueron diseñados en buena medida en el siglo XX, mantener esta promesa de suficiencia y universalidad que recogen las normas sin poner en riesgo su propia sostenibilidad financiera? Y ligado a esto, ¿qué rol jugarán o deberían jugar las formas complementarias de protección, los planes de pensiones de empleo, los individuales, en el futuro del estado del bienestar? Ahí queda la pregunta flotando. Una pregunta fundamental para el futuro, desde luego. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración de las raíces y el marco legal de la seguridad social. Hasta la próxima.